buenas tardes, sean bienvenidos todos a este programa Hablemos de Inclusión. Es un placer para mí darles la bienvenida y también un gusto recibir el día de hoy desde Colombia a Luis Guillermo Torres. Pero bueno, antes de iniciar con esta conversación, vamos a ver un pequeño video para saber quién es él. El Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo te invita al programa Hablemos de Inclusión. Streaming 45. Contenidos audiovisuales accesibles. Miércoles 17 de noviembre 2021 a las 17 horas, Ciudad de México. Entrevista con expertos en turismo inclusivo. ¿Dónde lo veo? A través de las páginas de Facebook y YouTube del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Streaming 45. ¿Cómo hacer que los contenidos audiovisuales como películas, programas de TV, videos de sitios turísticos y en general cualquier contenido audiovisual sea accesible a personas con discapacidad auditiva y o discapacidad visual? ¿Quién es nuestro experto? Lluvia Torres entrevista a Luis Guillermo Torres. Luis Guillermo Torres, ingeniero electrónico, especialista en gerencia tecnológica, socio fundador y presidente de AdMedios SAS. Ejecutivo calificado con experiencia en creación y gerencia de empresas de servicios tecnológicos. Pues bueno, él es Luis Guillermo Torres. Muy bienvenido, Luis. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Lluvia. Muchas gracias. Me encuentro muy bien. Muchas gracias por la invitación a este espacio. No, hombre, no hay de qué, eres súper bienvenido. Pero antes, pues quisiéramos saber desde dónde nos acompañas, desde dónde te conectas y si nos puedes compartir algún lugar o un imperdible del turismo para quienes tengamos en planes irte a visitar pronto. Bueno, por aquí todos bienvenidos. Yo estoy en Bogotá, Colombia, y creería yo que uno de los sitios más icónicos desde el punto de vista turístico es Monserrate. Monserrate es una montaña que queda en el borde de la ciudad y esta ciudad es plana, entonces uno sube a la montaña, hay un teleférico o un funicular en los que uno puede subir o también se puede subir a pie y desde allá arriba hay una vista espectacular y allá arriba hay una iglesia. Entonces es un sitio muy bonito y a mí que me encantan los sitios altos y ver los paisajes, por eso recomiendo Monserrate. Excelente, pues bueno, tenemos aquí la recomendación y esperamos estar por allá muy prontito. Ya urge un viajecito a Colombia. Por aquí todos bienvenidos. Muchas gracias. Luis, pues bueno, nos traes el día de hoy un tema bastante interesante e importante, creo yo, que hoy en día a nivel mundial hemos visto mucho el auge del uso de las tecnologías ya hoy en día ya forman parte de nuestra vida. Pero antes de entrar a este tema muy en específico, pues sí quisiera saber de dónde va la relación de tu experiencia, tu trabajo que vienes presentando el día de hoy, el trabajo que tienes hacia las personas con discapacidad y cómo surge AdMedios, cómo surge esta parte de interesarse en el tema de los contenidos audiovisuales accesibles. Bueno, pues la verdad fue un poco por azar de la vida. En algún momento de mi vida profesional yo quería hacer empresa. Pero pues no había pensado en temas de discapacidad ni de inclusión, ni había tenido nunca una cercanía con esto. Empezamos con una socia a mirar como qué podemos hacer. Empezamos como a tratar de meternos en el mundo de la televisión. Nosotros pues somos ingenieros y entonces como a vender tecnología para televisión, para los canales de televisión en Colombia. Y un día en esa búsqueda de qué hacer y cómo hacerlo, pues nos encontramos con que había una ley en Colombia desde el año 1996 que decía que los canales de televisión en Colombia tenían que tener closed caption para personas sordas. Y nosotros empezamos tratando de venderle a los canales los equipos para poder producir y hacer el closed caption y enseñarles eso y tratamos de hacerlo.
pero un día, estando en ese proceso, alguien nos dijo, pero usted, ¿por qué en vez de venderme esos equipos, no me vende el servicio? Y nosotros, no se nos había ocurrido, la verdad, por eso digo que fue un poco por azar y por cosas de la vida de estar en el momento indicado, en el sitio indicado. Alguien nos dijo eso y empezamos a aprender qué era eso del closed caption. Entonces empezamos a relacionarnos con personas sordas y luego en ese proceso ya empezamos pues a ofrecer servicios aquí y luego salimos a otros países y ahí nos encontramos con la audiodescripción para personas ciegas y también aprendimos cómo era eso y empezamos a tener contacto y relaciones con personas y con entidades relacionadas con las personas ciegas y un poquito así es que estamos hoy. Empezamos ahí y luego de que uno se mete y ve y puede ver el beneficio de lo que uno hace en las comunidades de personas con discapacidad, pues ya uno no se quiere salir y quiere seguir ahí y por eso después de 19 años aquí seguimos haciendo lo mismo. Ok, excelente. Sin embargo, creo que hemos tenido una evolución interesante en términos de contenidos audiovisuales, pero de manera muy específica, ¿ustedes qué tipos de contenidos trabajan y hacen este trabajo que me mencionas en cuanto a audiodescripción, closed caption? Pues nosotros empezamos, o digamos toda la vida que hemos hecho esto, empezamos en el mundo de la televisión a ofrecer estos servicios en la televisión. Desafortunadamente los canales no hacen esto porque quieran, sino porque les toca, porque hay una ley que se los exige. Entonces empezamos a ofrecer esto en televisión, principalmente el closed caption, pues que es una tecnología que ya lleva muchos años y ahí digamos que todos los televisores están adaptados y hechos para poder habilitar o no el closed caption si un programa tiene eso. Entonces empezamos con televisión. Luego nos fuimos también para el mundo del cine. Y entonces hemos hecho subtitulado, interpretación en lengua de señas y audiodescripción para películas. Aquí hemos hecho o hemos sido partícipes de proyectos financiados por el Ministerio de Tecnologías aquí en Colombia, el Ministerio de Cultura también aquí en Colombia, y en otros países también hemos hecho accesibles contenidos de películas. Y en los últimos años, digamos, también incursionamos de una forma importante en el tema de hacer accesibles los eventos en vivo, como este. Hoy en día, aquí en este evento tenemos a Omar haciendo la interpretación, pues que en lengua de señas mexicana. Nosotros prestamos ese tipo de servicios en lengua de señas mexicana, colombiana, internacional, también americana, de Estados Unidos. Entonces también hemos incursionado en el tema de hacer accesibles contenidos en vivo como Zoom o eventos presenciales o cualquier cosa en vivo, como también obras de teatro, por ejemplo. Ok, y si bien la producción de este tipo de contenidos pues resulta, y reitero la parte de inclusive ya de manera muy cotidiana, pues qué herramientas o pues sí qué elementos diferentes se requieren o se emplean para lograr este objetivo de hacer accesibles todos estos contenidos. Ok, digamos, nosotros tenemos en la parte de hacer accesibles los contenidos a personas ciegas, lo que tenemos o el servicio que se usa es audiodescripción. La audiodescripción es básicamente contarle a la persona ciega los elementos visuales que son importantes para seguir una historia. Voy a poner el ejemplo de una película. En la película hay unos diálogos que permiten entender más o menos qué está pasando en la historia, pero hay muchas imágenes, mucho contenido visual que si tú no ves,
no puedes entender o te pierdes de ciertas partes de la película. Entonces, para poder entender, hay que decirle hay que contarle a la persona ciega, está pasando esto, lo están amenazando con una pistola, se acerca un avión, ese tipo de información para que él pueda o ellos puedan hacerse una imagen de lo que está sucediendo y puedan entender completamente la película. Eso en cuanto a la parte de la audiodescripción es como el servicio para las personas ciegas. Y para las personas sordas está el closed caption o subtitulado en el mismo idioma y la interpretación en lengua de señas. Claro, cuando no es un contenido en vivo, como un evento como el que estamos hoy en día, sino que es una película que hay tiempo de trabajar, pues se puede hablar más de una traducción del idioma en que está la película a la lengua de señas. Entonces es un proceso que toma mucho más tiempo, no es una persona que viene y hace la interpretación en vivo en una hora, sino que la persona o las personas, porque normalmente es más de una, se sientan, ven la película varias veces, le asignan una seña al protagonista y al antagonista, a los personajes principales, y hay todo un estudio y una manera de, bueno, a veces usan términos extraños, entonces, ¿cómo vamos a hacer esa traducción de la manera como está la película a la lengua de señas? Entonces es un trabajo que no es de la hora y media que dura la película, sino es algo que toma 1 o 2 semanas hacerlo para una película convencional de 2 horas. Eso es, digamos, las tecnologías que usamos para hacer accesibles los contenidos. ¿Y nos pudieras compartir de qué películas han hecho el trabajo de volverlos accesibles? Bueno, ahí sí, digamos, dentro de los proyectos que hemos participado, por supuesto la mayoría son colombianas porque estamos en Colombia y porque es con recursos, digamos, del Estado colombiano. Hay una película que fue muy famosa en Colombia hace unos 2 años que se llama El abrazo de la serpiente. No sé si ustedes la conocieron, pero digo, tuvo muchos premios y eso. Entonces a esa película le hicimos accesibilidad. Pero también hemos hecho películas de Disney como Cenicienta, El caballo de Troya, otra muy famosa en Colombia que se llama La estrategia del caracol. Así, pero hemos hecho, pues, es accesibles hoy en día, no sé, alrededor de unas 150 películas. Bastante el trabajo, está interesante esta parte y más que nada, también otra pregunta que quisiera hacerte es en relación ¿tú has visto una evolución en cuanto a la legislación de las necesidades que pide este tipo de contenido audiovisual? Un caso muy marcado aquí en México últimamente se vio muy resaltado la parte del subtitulado en las películas, que es una cuestión ya obligatoria, pero pues bueno, tú que ya tienes una experiencia en este campo, ¿sí has visto un cambio? ¿Sí has visto, crees que estamos en un punto ideal en la cuestión de accesibilidad en contenidos? ¿O qué haría falta para poder llegar como a un punto, digámoslo, ideal? Pues evolución sí ha habido, pero desafortunadamente no todo lo que uno quisiera. Y lo primero que tengo que decir es que no debería existir una ley que obligue sino que sean los exhibidores de cine o los productores de cine o los canales de televisión deberían ser conscientes que las personas con discapacidad, igual que el resto del mundo, son personas, son consumidores igual que cualquiera y por lo tanto son personas que igual están dispuestas a pagar por un producto o por un servicio y como tal pues deberían hacer que los contenidos fueran accesibles para todos sin que existiera una ley.
desafortunadamente, quienes producen o quienes exhiben no son tan conscientes de esto y entonces les parece un gasto. Entonces, pues tiene que haber la ley. Habiendo dicho eso, pues sí, las leyes han evolucionado en algunos países más que en otros. En Colombia hay cosas, en México hay cosas, en Estados Unidos y en Europa, por supuesto, es mucho más desarrollado y hay mucho más. Pero todavía falta y falta un camino grande porque, por ejemplo, los subtítulos son solo parte del problema, pero audiodescripción, casi en ninguna parte hay legislación relacionada con audiodescripción. Entonces falta mucho. Y desafortunadamente también, pues, todos estos procesos son demasiado lentos. Forma parte de la evolución de la misma sociedad. Y por ahí has mencionado el término de closed caption, pero me gustaría que indagáramos un poquito más en él por si hay alguna de las personas que nos están viendo que no tenemos este término familiarizado. ¿Qué es el closed caption? Ok, el closed caption es la manera, digamos, ese término viene de Estados Unidos y es la manera como en Estados Unidos se inventaron el término para decir que son subtítulos especiales para personas sordas. Y ¿qué tienen de especial? Es que creo que todos o la mayoría estamos acostumbrados a ver que si nos llega una película de Hollywood, por ejemplo, que está en inglés y no sabemos inglés, entonces están los subtítulos en español que hacen la traducción de los diálogos. Pero toda la información auditiva, en este caso, como suena un disparo, se acerca un helicóptero, pero que no se ve en la pantalla, toda esa información hay que contársela a la persona sorda y la manera de contársela es a través de que eso lo digan los subtítulos. Entonces, la forma norteamericana de decir eso es, subtítulos es cuando es traducción, solo diálogos. Y closed caption es cuando además de los diálogos se da información a la persona sorda de efectos de sonido, música y toda esa información auditiva adicional. Y lo del close, que es cerrado, es porque en televisión esa información de los subtítulos en televisión no se ve, o sea, el usuario puede escoger verla o no verla con el control remoto del televisor. Entonces, de alguna manera, pues eso es close, es cerrado, son subtítulos que están cerrados y cuando el usuario quiere verlos, pues simplemente lo activa con su control remoto y ya puede verlos. Ok, y en este caso, ¿ustedes hacen uso de closed caption más la interpretación de lengua de señas? Sí, pues digamos, nosotros hacemos finalmente lo que el dueño del contenido quiere, pero ¿cuál es lo ideal? Lo ideal en términos de personas con discapacidad auditiva es usar ambas. ¿Y por qué usar ambas? Una es porque las personas que nacen sordas o que quedan sordas a una muy temprana edad puede que nunca hayan aprendido a leer, no sepan leer y por lo tanto su única lengua es la lengua de señas. Entonces, para esas personas es importante el servicio de lengua de señas. O igual, para ese grupo de personas cuya primera lengua sea la lengua de señas, pues lo ideal es recibir la información de la manera como yo mejor la recibo, que es a través de la lengua de señas. Puede que, y hoy en día hay muchas personas sordas pues que también saben leer, pero que igual siguen prefiriendo la lengua de señas como medio de comunicación porque es lo que mejor entienden. Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer un paralelo, saber inglés, pero mi inglés no es perfecto o así fuera muy bueno. Entonces, si veo una película, probablemente la disfruto más si
tiene subtítulos en español o está doblada al español, porque el español es mi lengua materna. Entonces, sí es la que mejor entiendo. Entonces, puede que disfrute más el contenido. Entonces, volviendo al tema de las personas sordas, pues es importante que tengan lengua de señas. Pero también los subtítulos son importantes porque hay un número importante de personas que o quedaron sordas a una edad adulta, o por ejemplo personas de la tercera edad, que todos vamos para allá, en algún momento van perdiendo su capacidad auditiva, y entonces, la manera como pueden acceder al contenido es a través de los subtítulos. Entonces, por eso es importante ambos servicios. Al final somos usuarios todos de este tipo de servicios, tienes toda la razón. En cuanto a el trabajo que se realiza, pues bueno, ya hoy en día tú sabes más de esto, pero pues ya hay programas que permiten sobreponer este tipo de situaciones, e inclusive tú mismo nos mencionabas que dependía de lo que el autor del trabajo quisiera. Pero en dado caso, no sé, es de suponer que se presenta esta situación donde no se puede hacer modificaciones al contenido, o el autor, no sé, no esté a disposición de que la imagen o el trabajo sea modificado. ¿Hay alguna otra forma, con alguna herramienta externa, que se pueda hacer ese trabajo de accesibilidad? Sí hay. Hoy en día existen afortunadamente las herramientas que hace 15 años no existían. Digamos, idealmente, o en mi opinión, lo ideal es que ese elemento de accesibilidad sea la lengua de señas o el subtitulado o la audiodescripción, si es para personas ciegas, esté mezclado con el contenido, y entonces uno pueda ver o los subtítulos en pantalla o al intérprete en la misma pantalla en un recuadro, o de alguna manera visualmente agradable, o la audiodescripción escucharla mezclada con el audio original de la película. Sin embargo, como mencionabas, a veces, muchas veces pasa que el dueño del contenido o el canal de televisión que está transmitiendo la telenovela no quiere, por ejemplo, poner al intérprete en la misma imagen porque a ellos no les gusta, ¿sí? Eso no se ve bonito. Entonces, ellos no piensan en términos de inclusión y de accesibilidad, sino en términos de que a ellos les parece que no se ve bonito. Entonces, o si uno le pone audiodescripción, no, es que ese ruidito ahí, esas descripciones me confunden, y hay estudios que demuestran que eso no es cierto. Pero, un poco para solucionar esa problemática, hoy en día existen formas tecnológicas para lograrlo. Pues una de esas es a través de una segunda pantalla. Y pues hoy en día todos o la mayoría tenemos un celular entre el bolsillo. Entonces uno puede hacer que, otra vez el ejemplo, la telenovela, lo estoy viendo en la televisión, a las 8 de la noche me siento a ver la telenovela a las 8, y si esa telenovela tiene los elementos de accesibilidad, hay aplicaciones que me permiten de alguna manera descargar esos elementos en mi celular, en esa aplicación, y sincronizar a través del audio algo parecido a lo que hace Shazam o estas aplicaciones que identifican la música. Entonces, de una manera similar, estas aplicaciones lo que hacen es identificar en qué momento de la película o del programa van. Entonces, no, voy en el minuto 3. Entonces, el celular o la aplicación sabe que va en el minuto 3 y empieza a rodarle, por ejemplo, el intérprete de lengua de señas a partir del minuto 3 sincronizado con la película, y tú puedes ver al intérprete en tu celular. O puedes escuchar la audiodescripción en tu celular, y lo que se ve en la televisión pues no cambia, es igualito a lo que ve todo el público. Entonces, hoy en día, por ejemplo, aquí en Colombia se desarrolló una aplicación por el Ministerio de las Tecnologías
pero también hay aplicaciones en España, en Alemania, desarrolladas por diferentes entidades públicas o privadas que permiten usar la tecnología para tener acceso a esa información que hace accesible, valga la redundancia, esos contenidos a las personas con discapacidad. Ok, nos mencionas aplicaciones y todas estas cuestiones que hoy en día tenemos, pero me causa intriga. ¿Cómo le hacían antes para hacer estos trabajos? Pues antes lo que pasaba es que no había muchas opciones. Bueno, el closed caption existe como tecnología y como solución para televisión desde hace 50 años. Entonces eso, pues, digamos, no es tan nuevo. Y entonces en el televisor, por eso hoy en día en todos los televisores está la posibilidad de que si un programa tiene el servicio de closed caption, se puede quitar o poner. Pero eso es solo para el closed caption. La lengua de señas o la audiodescripción, la única manera que había es simplemente hacer un trabajo o un trabajo previo, si era una telenovela pregrabada, pues de meter a ese intérprete dentro de la misma imagen de la telenovela o del programa o de la película, o mezclar el audio de la audiodescripción, que finalmente es un locutor contando lo que va pasando a nivel visual, mezclar ese locutor con el audio original del programa, y todo el mundo, así necesite o no el servicio, pues lo oía. Es como cuando uno ve una película con subtítulos. Ahí están los subtítulos y no los puedo quitar. Entonces es de una manera similar. Ahí está el intérprete, ahí está la audiodescripción, no se puede quitar, todos la tienen que oír. Es que si me preguntan, como lo dije antes, es la manera ideal que a mi juicio debería haber. Y así como cuando uno va a ver una película que tiene subtítulos, uno a los 5 minutos ya se le olvida que los subtítulos, y uno no los necesita. Se le olvida que los subtítulos existen y es capaz de ver la película y se olvidan los subtítulos, pues debería pasar lo mismo con la audiodescripción o con el intérprete, es que uno se acostumbre a que el intérprete está ahí y ya lo deja de ver, o el cerebro ya le dice a uno esa información. No, y quien sí la necesita, pues por supuesto la tiene ahí de primera mano. Al final de cuentas es la búsqueda de que sean todos estos servicios y productos inclusivos y accesibles para todos. Y algo que ya yéndonos hacia la línea encaminada al turismo, este tipo de herramientas, este tipo de servicios, ¿cómo se emplean en el turismo y quiénes dentro, viéndolo desde ya las personas que se dedican a las actividades turísticas, pues cómo se pueden beneficiar del uso de estos servicios para, al final de cuentas, dar algún un servicio diferenciado, o pues lo que hemos estado diciendo también, la parte de la búsqueda de la inclusión en el turismo? ¿Cómo se puede trasladar esto a esta área? Sí, mira, pues hoy en día, y más hoy, pues digo, en los últimos años, todo es video. En redes sociales, todo se volvió video, ya no hay, prácticamente no hay ningún espacio ni sitio donde no se utilice un contenido en forma de video para dar la bienvenida a las personas, para contar sobre el sitio turístico, que puede ser un museo o un parque, y dar información de interés al público en general. Entonces, en lo que nosotros hacemos, que es trabajar con videos, con cosas en vivo, pues todo ese contenido para todos los sitios turísticos que hoy en día pasan, así sea un video de 1 minuto o de 15 minutos o de media hora, todo ese contenido debería tener accesibilidad para que si va una persona ciega a ese parque o a ese museo, pues pueda acceder a ese servicio. De hecho, por ejemplo, en los museos, en Europa, los grandes museos tienen servicio de audiodescripción, así como uno puede ir y pedir, no, mire, yo sé hablar español y no sé francés, y estoy en Francia, en París, en algún museo,
Entonces le dan a uno un aparatico donde uno puede ir escuchando de las obras o de de la temática que sea el museo, le van contando a uno pues los elementos principales. Asimismo, si yo soy una persona ciega y voy a un museo de esos, entonces puedo decir, deme eso mismo, pero que tenga además descripciones. Entonces, te describen los cuadros principales, te dan indicaciones de cómo hacer el recorrido y demás. Entonces, todo eso aplica para el mundo del turismo. ¿Hay algún destino o algún espacio con el que ustedes ya hayan colaborado que esté trabajando en pues que los contenidos se generen de forma accesible? Pues nosotros hemos trabajado aquí hicimos algún trabajo, algún proyecto pequeño, la verdad, con el Museo Nacional, con el Teatro Colón, que es también un sitio turístico e icónico aquí en Colombia que presenta obras de teatro y con ellos hemos hecho trabajos accesibles. Y es un sitio, digo, además de que sirve para todos los que somos de aquí a Bogotá, es un sitio principalmente turístico, que es un teatro muy, muy lindo. Entonces, se ha esforzado por hacer algunas de sus presentaciones accesibles y nosotros hemos trabajado con ellos. En temas de la situación que vivió, ahora sí que el mundo, que impulsó precisamente el uso de estas plataformas en línea y de hacer eventos ya totalmente virtuales y que, bueno, hoy en día ya estamos buscando nuevamente reactivar en cuestiones presenciales estos eventos relacionados al turismo. ¿Cómo percibes tú la accesibilidad en los eventos? Y igual, ¿qué trabajo ustedes han tenido precisamente en eventos? Puede ser del ámbito turístico, a lo mejor eventos de otro ámbito, pero ¿cómo se lleva la accesibilidad en estos espacios, en estos eventos? Mira, nosotros desde hace aproximadamente unos 5 o 6 años empezamos a ofrecer servicios de accesibilidad para eventos. De hecho, los eventos filosóficamente, o en los países en general, son considerados parte del turismo de negocios. Claro, los eventos no será mi matrimonio considerado eso, pero sí, pues la mayoría de los eventos son eventos de empresas o de entidades públicas o privadas que traen gente de diferentes países o de diferentes sitios. Eso es parte del turismo. Y en el mundo de los eventos nosotros empezamos a ofrecer servicios de accesibilidad desde hace 5 años y empezamos a decir, mire, eso se puede hacer de forma virtual. Y la gente le daba susto y le daba miedo y muy pocos, sí, algunos, pero no muchos, se lanzaban al agua a decir, bueno, listo, hagámoslo virtual, que tiene ventajas de precios, no toca desplazarse, no, es que el evento es en Ciudad de México, entonces el que sabe eso está en Colombia, entonces toca llevarlo hasta México y eso es un montón de plata, de dinero. Entonces era muy complicado que las personas aceptaran eso, básicamente porque les daba susto para un evento en vivo que el internet falla. Con la pandemia, pues la gente y todos nos dimos cuenta que el internet no es tan malo como pensábamos, y por el contrario es mucho más estable de lo que todos pensábamos. Y hoy en día, pues muchísimos eventos tienen accesibilidad, tienen interpretación en lengua de señas, algunos tienen audiodescripción. Otro tipo de accesibilidad pues es hacer la traducción simultánea de un idioma a otro, eso también es hacerlos accesibles. Entonces nosotros estamos ahí metidos 100% y en la virtualidad pues da unas ventajas. Igual el mundo otra vez está volviendo a lo presencial, pero más que a lo presencial yo diría que a lo híbrido. Hay cosas
que van presenciales y otras cosas van virtuales y otras cosas se hacen por ambas vías, pero la gente entendió y se dio cuenta que la virtualidad es posible. Y lo único, digamos, que vale o que quisiera aquí mencionar y rescatar en el punto de estas tecnologías virtuales es que en muchos casos esas tecnologías no están completamente hechas, pensadas en las personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, en esta plataforma en la que estamos en este momento, si uno comparte una presentación o comparte un video así como el que compartiste al comienzo, el intérprete y todos los participantes quedan en ventanitas muy pequeñas. Entonces, la persona sorda que necesita el servicio de interpretación puede que no lo vea bien, no porque no vea bien, sino porque el intérprete está muy pequeñito, entonces puede que no le entienda plenamente el mensaje de lo que está transmitiendo. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Es que la accesibilidad no es solo tener un intérprete, sino, ok, ¿cómo tengo ese intérprete de un tamaño que le sirva a las personas? Y hoy en día también hay tecnologías paralelas a través del celular o a través del internet que me permiten en un evento tener un intérprete del tamaño adecuado, unos subtítulos también de los tamaños adecuados. Entonces, simplemente pues es una consideración importante cuando hace un evento, sea virtual o sea presencial. ¿Existe alguna documentación que se pueda consultar para saber estos estándares que se solicita para este tipo de situaciones, el subtitulado, el intérprete, etcétera? Pues mira, del intérprete de lengua de señas, yo conozco lo que hay en Colombia que dice que en televisión el tamaño del intérprete debería ser al menos 1/9 de la pantalla, lo cual a veces puede ser pequeño, pero bueno, por lo menos pone un límite. No conozco pues en algunos otros sitios también mencionan como el mismo tamaño en algunos otros países, pero en general no hay una ley que obligue, sino hay recomendaciones. La recomendación, por ejemplo, para el intérprete es que sea lo más grande posible. Si puede ser el intérprete, si estamos hablando de beneficiar a personas sordas, pues que el intérprete sea tan grande como la persona o las personas a las que está interpretando. Y en cuanto a los subtítulos, pues sí hay unas recomendaciones. En general no hay, digamos, obligaciones de esto tiene que ser así, pero hay unas recomendaciones en España, tienen sus recomendaciones, en Estados Unidos también hay recomendaciones. No recuerdo en este momento pues los sitios, pero igual podría hacértelos llegar para de donde hay personas o entidades que se han preocupado por sacar unas recomendaciones que dicen esto recomendamos que se haga de esta manera. Ok, pues sí, estaría perfecto para que aquí la gente que nos está viendo, si a lo mejor se quedó con ahí la intención o le está llamando la atención este proceso de hacer los contenidos accesibles, pues puedan indagar un poquito más. Claro que también por ahí comunicarse contigo yo creo que estaría excelente. Y pues estamos ya llegando al final de esta charla de Hablemos de Inclusión, se fue bastante rápido el tiempo. Y pues si nos pudieras hacer algún otro comentario, si hay, pues que les quieras hacer alguna recomendación a las personas que nos están viendo, si están escuchándonos y les está empezando a llamar la atención este tema, cómo pueden iniciar a hacer estos procesos de contenidos accesibles y en general algo que quieras comentar para ir cerrando nuestra plática. Pues mira, yo creo que todas las personas que tengan algún interés en este tema, lo principal y lo primordial es ese deseo de querer hacerlo.
y lo segundo es querer hacerlo bien y honestamente. No hay que, hay recomendaciones, hay aspectos técnicos de cómo debe hacerse una cosa, cómo debe hacerse otra, pero finalmente si uno tiene la genuina y sana intención de prestarle un servicio a la comunidad o a un grupo de personas, pues tiene, claro, que estudiar y ver un poquito cómo se hace, como la parte técnica, pero una vez que sepa la parte técnica, que no es la más difícil, no es que sea tan fácil tampoco, pero digamos no es imposible lograrlo. Una vez que esté eso, ya en adelante, con que esté el espíritu de quererlo hacer, pues hagámoslo y una vez que lo hagamos, seguro vamos a lograr beneficiar a las personas y si cometimos errores no importa, con el tiempo vamos mejorando y vamos haciendo cada día mejor las cosas como en cualquier otra actividad. Si practicamos y practicamos y lo hacemos genuinamente con un deseo de corazón de hacerlo bien, seguro lo vamos a lograr. Exactamente, y también, pues digo, estábamos aquí frente a Luis, un experto en este tema, entonces también están totalmente invitados a que se comuniquen con él. Igual si tienen ya algún contenido y quieran empezar a trabajar en formatos accesibles para este contenido, creo yo que se pueden acercar contigo, así que si nos gustas compartir dónde los podemos encontrar para que la gente tenga ya comunicación ahí con ustedes. Claro que sí. Pues la empresa que yo tengo aquí en Colombia, con la cual hacemos todos estos servicios, se llama AT Medios, A de Ana, T de Tetero, y la palabra medios, todo seguido. Entonces la página web es atmedios.com. Ahí encuentran información y si quieren contactarse con nosotros, pues también ahí está la manera de llegar a nosotros y en general siempre intentamos responder a cualquier solicitud que nos llegue. Perfecto, muchísimas gracias Luis. También muchísimas gracias Omar. Por aquí, pues bueno, también estamos buscando hacer contenidos accesibles. Gracias por estar presente Omar. Y esto entonces nos vemos la siguiente semana en nuestro próximo Hablemos de Inclusión. Muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos pronto. Gracias.